alimentadores, ¿no? Aquí viene un repaso de las definiciones. Donde se tiene capacidad, pues es la capacidad de conducción de corriente de un conductor bajo las condiciones de la instalación, ¿verdad? De acuerdo a la NOM, aquí me pusieron 2018, mis compañeros que me ayudaron con estos apuntes, es 2012, ¿eh? 2018 es proyecto y ahí sigue en proyecto. Hasta que salga podemos hablar de ella. Se tiene lo siguiente, que el circuito derivado pues es un conductor o conductores de un circuito desde el dispositivo final de sobrecorriente que protege a ese circuito hasta las salidas finales de utilización. En este caso, pues, cálculos, luminarios, pequeños motores, bueno, motores hasta que tomen hasta 50 amperes máximo, ¿verdad? Máquinas, aparatos, lo que sea, ¿no? Y alimentador, todos los conductores de un circuito entre el equipo de acometida o la fuente de un sistema derivado separadamente u otra fuente de alimentación y el dispositivo final de protección contra sobrecorriente del circuito derivado. Entonces, miren, aquí viene el esquemita, ¿no? Yo sé lo que es recomendable, ¿verdad? Aquí tenemos el transformador. Ayer les comentaba que el transformador tiene caída de tensión, ¿sí? Indudablemente es una impedancia también. Tiene un primario, tiene un secundario, pero en forma de circuitos equivale a una impedancia. Después lo vamos a demostrar. Pues tiene una caída que depende de la carga. No es lo mismo un transformador en vacío que un transformador a plena carga. Por ejemplo, yo puedo tener un transformador en vacío y me puede dar 220 volts en el secundario entre fases. Pero puedo tener también el transformador mismo a plena carga y voy a tener una caída del orden del 3%, o sea, del orden de unos 5 volts, por ejemplo, puede suceder. Y no me debe de asustar eso, ¿verdad? Son condiciones normales para que en operación del transformador, porque es una impedancia también. Sin embargo, la norma nos marca, de esto del transformador la norma no marca nada, porque no es una norma de ingeniería, que les quede muy claro. Es una norma que los ingenieros debemos de conocer, debemos de aplicar, debemos de respetar lo que dice, pero la ingeniería es mucho más allá. Da cuenta que es una parte nada más de la ingeniería la norma, ¿no? Y hay muchas normas. Pero sí debemos tener mucho cuidado en su respeto. ¿Y qué nos piden respetar? Desde las barras, ¿verdad? Desde las barras del transformador se dice desde la salida, los conectores de salida del transformador en baja tensión, conectores espada, por lo general tipo espada, o se llama la gente las barras, hasta la última carga, se admite el 5%. Y es recomendable, como decíamos ayer, que el alimentador tenga el 2% y el circuito derivado el 3%. Recomendable. Si se les va de las manos el alimentador, si se les va de las manos el alimentador y le resultó del 3%, ni modo, aquí tienen que meterle el 2%. Y eso acorta, como les demostré ayer, acorta la distancia donde yo, o sea, la distancia donde yo tengo una caída del 2%. Si con el 3% tenía 24 metros en un circuito de alumbrado, imagínense ahora, con el 2% de caída, pues tengo mucho menos. O sea, tendría yo 16 metros, lo que alcanzaría, ¿verdad? Entonces, tendría que reducir realmente, porque no puedo cambiar la distancia del circuito derivado, porque la carga está ahí, el tablero está también allá. Entonces, lo que puedo hacer entonces es cambiar el valor de la corriente o el calibre del conductor. No me queda de otra. Entonces, bueno, aquí es normativo recomendable y como les decía, este es normativo no recomendable, ¿verdad? El alimentador, pues, hay que tratar de tenerlo al 2%, pero algunas veces hay proyectistas que dicen, no, que el 3% vale, pero aquí te vas a limitar mucho, ¿eh? Cada quien. El tema de hoy es circuitos alimentadores. Los alimentadores, por lo general, son circuitos trifásicos. Olvídense, bueno, salvo alimentadores
En sistemas de distribución monofásicos, son trifásicos estos, ¿verdad? Donde están presentes las fases A, B, C y N. Además, cada alimentador debe llevar el conductor de puesta a tierra, ¿verdad? Entonces, un poquito como introducción voy a hacer un esquema. Voy a hacer un esquema. ¿Qué tenemos? Bueno, en el primario tenemos una línea de distribución primaria que consiste en, ¿cómo se llama? En un conjunto de conductores, en un plano horizontal, que van sobre aisladores, en una cruceta, y en un poste en la parte superior, por lo menos a 10 metros de altura, ¿verdad? Los postes tienen 12 o 13 metros, van empotrados 1,80. Entonces estaríamos hablando de un poco más de 10 metros. Ahí va la cruceta y ahí van los conductores en un plano horizontal. Entonces aquí tendríamos nosotros lo que sería el punto de conexión, sería el punto de conexión. Ahí estaría el punto de conexión, ¿verdad? Fíjense que hasta dónde me voy a ir. Entonces, tendríamos nosotros aquí, ¿verdad? ¿Y qué tenemos inmediatamente? Si ustedes observan los postes, tenemos los apartarrayos, ¿no? Aquí estarían los apartarrayos, ¿verdad? Aquí, caray, cuesta mucho trabajo dibujar bien. Aquí estarían los apartarrayos. Los vamos a representar. Podemos representarlos por un par de lo que sería esferas, como mucho, mucho, mucho más antes. En un principio, hace casi más de 100 años era así. Es un símbolo, o podemos representarlo mediante como es actualmente, que es una resistencia variable. Es lo mismo, ¿eh? No es que estoy poniendo los dos símbolos. Aquí es una resistencia variable o varistor. Como les dije algún día, los apartarrayos tienen por objeto mandar a tierra las descargas atmosféricas que se puedan meter en la línea por, pues, como dice la palabra, descargas atmosféricas, o sea, rayos directos o indirectos, ¿verdad? Normalmente son rayos indirectos, ¿no? O sea, sobre tensiones de origen atmosférico, pero que caen en forma indirecta. Si caen en forma directa, pues está muy difícil poderlas controlar porque son demasiado potentes, ¿no? Pero normalmente son indirectas, se meten y destruirían, porque se eleva el potencial a muchísimos miles de volts, centenares de miles de volts, destruirían todo. Pues para evitar eso, se descargan a tierra mediante los apartarrayos, que son varistores, o sea, son resistencias inversas. A voltaje nominal tienen altísima resistencia, ¿verdad? Porque están conectados línea neutro, línea tierra. Se habría una corriente muy alta de cortocircuito. No, bloquean. A tensión nominal. ¿Cuál es la tensión nominal? Pues 23,000 volts entre raíz de 3, ¿verdad? Esa es la tensión nominal a tierra. Entonces, pues nosotros tendríamos ahí que la resistencia es altísima, pero atención a una sobretensión, que es una onda rapidísima que crece en 1,2 microsegundos y en 50 microsegundos ya se reduce a la mitad prácticamente. Es rapidísima esa onda. Se vuelven conductores estas resistencias y descargan a tierra la sobretensión para evitar que se meta al sistema, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros los cortacircuitos fusibles. Ustedes lo ven en la calle y la gente le llama las canillas, ¿verdad?
y cuando opera alguno de ellos por falla se cae, ¿no? Híjole, es una S, ¿eh? Qué cara. Hagan de cuenta esto. Así debía haber sido, ¿eh? Pero no me sale el dibujo. Bueno, y luego tenemos nosotros los terminales, las terminales del cable de energía. Esa es la instalación clásica, ¿no? Estas terminales es para cambiar del sistema aéreo al sistema subterráneo. Sistema subterráneo, pues, como su palabra lo dice, son ductos, es un conjunto de registros, ductos, pozos, bóvedas, etcétera, que van en el subsuelo por lo menos a unos 60 centímetros, 1 metro de profundidad. Cruzan las calles, se van por todas las calles, por el arroyo, por la banqueta, cruzan el paramento de los edificios y entran al edificio. Pues aquí estaría la calle en esta parte, ¿verdad? Y entraría el edificio. Y en el edificio, ahorita voy a poner el caso de un transformador tipo pedestal. Aquí estaría el caso de un transformador tipo pedestal, ¿verdad? Transformador tipo pedestal, ese tiene un seccionador en cada fase. No se preocupen mucho, vamos a ver después subestaciones, nada más estoy poniendo el esquema. Y entonces tenemos nosotros lo que sería la conexión, ¿verdad? O sea, lo que serían las fases del propio transformador. Es una conexión delta en el primario. Híjole, sale muy feo. En plano voy a poner la figurita. Lo voy a poner así. Cuesta mucho trabajo. Híjole. No, está horrible. Son bobinas, pero las voy a poner en forma recta, jóvenes, porque no me sale el dibujo bien. Entonces es un... ¡Qué caray! Bueno. En el primero es una conexión delta. Se ve muy amplia la delta. Donde aquí está H1. Fíjense bien, siempre lo voy a poner conforme están construidos, ¿eh? No es a mi gusto, sino al gusto de cómo están construidos. Aquí está H1, aquí estaría H2, y aquí estaría H3. Las fases, fíjense bien, con H1 corresponde la fase A. O sea, fíjense, voy a tener que andar haciendo cruces, ¿eh? No, porque no me salió bien el dibujo de las bobinas. Aquí estaría la fase A. Considerando que aquí está la fase A. Fíjense, A mayúscula, B minúscula, y B mayúscula, perdón, y C mayúscula. Y tenemos voltaje línea a línea. Siempre hablamos voltaje línea a línea y voltaje línea neutro. ¿Verdad? Voy a acotarlo así. Aquí tendríamos voltaje línea a línea. Y el voltaje línea neutro es como este voltaje del apartarrayos, es voltaje línea neutro o voltaje línea a tierra, ¿verdad? Pero lo vamos a poner línea a neutro, porque el neutro está puesto a tierra. El neutro en los sistemas de distribución de la Ciudad de México no se corre, o sea, no se instala. En provincia sí hay muchos lugares donde Comisión sí lo instala, el conductor neutro del sistema de media tensión. Acuérdense que esto es media tensión, aquí estamos hablando
de 23 kV o 23,000 volts, ¿verdad? En la Ciudad de México. Ya les he dicho que en Tampico, en Saltillo, que quieran de provincia, si estamos en la ciudad, estamos hablando de 13,200. Si estamos en, ¿cómo se llama? En una línea rural para un pueblo, posiblemente estemos hablando de 34,500. O si estamos en un parque industrial, vamos a hablar de 34,500, ¿no? Todo depende. Bueno, la fase B, que sería esta, está conectado acá. Van a disculpar el cruzadero. Aquí está la fase B, está en H2. Y la fase C es esta, está conectado donde dice H3. Ahí, este es H3, este es H3. Así está la conexión. Aquí salió muy feo porque debí de haber puesto las bobinas y salió bonito, ¿no? Pero así es. Fase A con H1, fase B con H2, fase 3, fase C con H3. Y tenemos entonces secuencia positiva. Fíjense bien. Si vemos un poquito la parte vectorial, aquí estaría. Los vectores de hecho o de origen están así. Entonces aquí estaría el vector BA. Y en secuencia positiva, acuérdense, secuencia positiva, lo están viendo seguramente en circuitos, es esta, ¿verdad? Secuencia es el orden. Después de A sigue B, después de B sigue C. Entonces, aquí estaría BB, ¿verdad? Y aquí estaría BC. Aquí estaría el voltaje BC. Y cuidar mucho ese tipo de conexiones porque lo que nos interesa es que en el lado secundario la secuencia de, digamos, en que el transformador nos entrega la tensión en el lado secundario, debe ser secuencia positiva. Si tenemos secuencia negativa, los motores van a girar al revés y es un desastre, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar mucho el orden de las fases. Eso en ingeniería eléctrica se llama faseo. Hay que cuidar mucho el faseo. Y en último caso, cuando se hace una instalación y se está poniendo en servicio, se aplica el secuencímetro precisamente en el lado de baja tensión para observar realmente que el faseo está correcto antes de energizar los equipos. Nunca se energizan sin saber si la secuencia fue correcta o no. Si se hace eso y si la secuencia, por ejemplo, si yo en lugar de conectar aquí en donde dice BA, conectar en lugar de A, en lugar de la fase A, conectar a B y en lugar de H2, en lugar de B, conectar a, ya estoy metiéndole secuencia negativa y voy a tronar los motores, posiblemente voy a tronar máquinas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. El lado secundario, este lado secundario, así es. Así es el lado secundario. Qué caray. Entonces tendríamos nosotros, aquí estaría X1, aquí estaría X2. ¿Por qué lo pongo, jóvenes? Porque es justamente en el lado secundario donde van a ser nuestro sistema de distribución en baja tensión. El transformador a la izquierda es el sistema primario de distribución. Lo voy a poner aquí con todas las letras del sistema. Es más, aquí abajito mejor lo voy a poner. Aquí estaría en la izquierda, sistema primario de distribución. Y del lado derecho es el sistema secundario de distribución.
Déjame sacar este. Entonces aquí estaría el sistema secundario. Quedó muy feo el neutro, lo voy a borrar. Aquí estaría X0. Entonces, X0. ¿Y qué es lo que sale? Ah, bueno, pues precisamente aquí sale BA minúscula. Aquí sale BB. Sale la secuencia positiva también. Y aquí sale BC. Aquí estaría BC. Hoy salió muy feo eso así. Aquí estaría BC, ¿no? Entonces ahí tendríamos el sistema primario y el sistema secundario. Ahora, nosotros con esto alimentamos el tablero, ¿verdad? No estoy poniendo la medición de comisión, no estoy haciendo ese detalle todavía, ¿eh? Me voy directamente al tablero. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a tener que cruzar. Aquí estaría así, así y así, ¿verdad? Entonces, tendríamos el interruptor principal del lado secundario en el tablero general del lado secundario. Ahí estarían las tres fases del interruptor. Esta línea vertical punteada que estoy poniendo significa que son tres fases trabajando al unísono dentro de una sola caja. O sea, el interruptor termomagnético tripolar tiene tres elementos de protección. Cada elemento de protección incluye incluye sobrecarga, que es la parte térmica, e incluye un solenoide, que es la parte magnética, por eso se llama termomagnético. Y son los tres elementos, y los tres operan al unísono mediante lo que sería pues una palanca que los une a todos, ¿no? Entonces por eso es tripolar, y así se simboliza, ¿no? Ten mucho cuidado, porque hay quien pone tres monopolares y quiere hacer las mismas funciones, y eso está prohibido por la norma. Entonces, déjenme poner bien el dibujo. Aquí estaría este, aquí estaría este, y aquí estaría este. Entonces aquí tenemos el tablero en el lado secundario. Aquí estarían las tres fases, que es donde van a nacer los alimentadores, precisamente, ¿no? Y todas las cargas que manejan los alimentadores son cargas trifásicas. Entonces, este es un sistema de distribución trifásico. Aquí estaría la fase A, aquí estaría la fase B, y aquí estaría la fase C, ¿verdad? Estarían las barras del tablero, de hecho son barras verticales. Y aquí está A minúscula, B minúscula, C minúscula, ¿verdad? Entonces de ahí nacen precisamente los circuitos derivados. Aquí estaría, por ejemplo, un interruptor, voy a poner uno solo, aquí estaría el otro interruptor, aquí estaría la otra fase, y así nacen todos los interruptores que son cabeza de los circuitos alimentadores. También siguen siendo interruptores tripolares. Los simbolizamos uniendo con una línea, porque lo que significa que es una sola barra de disparo, que los tres polos
Basta con que un solo polo detecte una anomalía y disparan los tres. El mecanismo de disparo incluye a los tres juntitos. Eso es tripolar. Entonces, aquí nacen los alimentadores. Este sería uno. Posiblemente un tablero de distribución tenga como 12, 14 alimentadores que salen de ahí. ¿Ya? Pues ahí sale un alimentador. Fíjense, este esquema es el esquema digamos, de conexiones entre transformador y tablero principal, ¿no? Ahora, ¿qué hace el neutro? Bueno, pues el neutro, ¿qué hacemos con el neutro? Vamos a hacer lo siguiente. El neutro lo vamos a sacar y lo vamos a llevar a caray. Aquí me sale todo chuco el dibujo. Soy malísimo para dibujar con esta cosa. Entonces, aquí estaría en el tablero hay una cosa que se llama la barra de neutro. Aquí estaría la barra de neutro del tablero. Vamos a ponerlo así. De hecho, es una barra, ¿eh? Es una solera de cobre. Entonces ahí estaría la barra de neutro. La pongo con azul en este caso, ¿no? Aquí estaría la barra de neutro. Y el tablero también tiene otra barra de cobre. También es una barra de cobre, ¿eh? Que es la barra, que le voy a poner de color verde, que es la barra de tierra. Entonces, como tenemos media tensión, ya les dije que cuando tenemos media tensión, tenemos que tener a fuerciori una malla de tierras. No hay de otra, ¿eh? Por las tensiones de paso y de contacto. Si no, la gente que anda ahí trabajando se puede matar en la parte de media tensión, se puede matar si hay una falla ahí. Entonces necesitamos una malla de tierras. Si fuera una cometida hasta 25 kilowatts máximo, que es una cometida en baja tensión, ¿verdad? Si fuera una cometida en baja tensión, pues no necesito una malla de tierras. En baja tensión no necesito una malla de tierras, pero en media tensión sí necesito una malla de tierras. Esté enterrado en el suelo físico, en contacto con el suelo físico, ¿verdad? Y que tenga suficiente cantidad de cobre en contacto con el suelo. Por eso se construye con conductores de cobre desnudos y tiene, ¿cómo se llama? Tiene conductores de cobre desnudos y electrodos, Copperwell, son electrodos, ¿cómo se llama? Eh, son barras de acero recubiertas de cobre, cobre soldado alrededor de ellos, ¿no? Entonces aquí estaría la malla de tierras, ¿no? Enterrada, ¿verdad? A veces las he visto que las ponen en el piso ahí, ¿no? Y eso es un absurdo, ¿verdad? Tiene que ser enterradas en contacto con el planeta, ¿no? Quedó feísima, pero bueno, es la malla de tierras, ¿no? Ahí está. Entonces, este conductor, esta barra de, del tablero de tierra se conecta a la malla de tierras y se hace un puente de unión. Esto que está aquí es el puente de unión. Ahí se aterriza el neutro. Nada más en ese punto se aterriza. En el resto de la instalación de baja tensión ya no se aterriza el neutro. Nada más va a ser en este punto. Esta, anótenlo por favor ustedes, ¿verdad? Que espero que no estén dormidos. Aquí se llama la barra de unión. Le pongo BU, ¿eh? ¿Qué es BU, profesor? Ya lo dije, barra de unión, ¿verdad? Es la barra de unión. Entonces, así estamos aterrizando el neutro. Pero también se aterriza el tanque de transformador y se aterriza el tablero de baja tensión. Todo se aterriza, todo lo que... ¿Qué se debe aterrizar?
toda parte metálica que envuelva a un circuito energizado, tanto de media como de baja tensión. Que tengo yo barras de cobre en baja tensión, que tengo yo barras de cobre en media tensión, que tenemos aparatos, que tengo el tanque del transformador, todo lo que envuelva, ¿verdad? Todo lo que envuelva a conductores energizados tiene que aterrizarse porque están sujetos a falla, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la malla de tierras. Bueno, ya con esto les mostré todo hasta el famoso alimentador, ¿verdad? Ya me voy a los esquemas. Tómenle una foto si gustan. Ya me voy a quitar de aquí. Entonces me regreso a la presentación. Con relación a los alimentadores, déjenme ver si hay un esquema. Aquí está, miren. Este esquema es mucho mejor. Este esquema es lo mismo que acabo de hacer, nada más que ya tiene más detalles. Aquí tiene la medición está a través de TCs, TPs. Aquí está la cometida. Está un poquito esquemático eso, todavía no está del todo bien. Tenemos nosotros el gabinete de media tensión sería el transformador. Aquí es recomendable medir en el lado de baja tensión, porque es un proyecto pequeño. Fíjense, es un transformador de 225 kVA. Entonces ahí sí se puede medir en baja tensión por comisión. Luego tenemos el tablero general normal. Y aquí viene la malla de tierras, precisamente, el famoso puente de unión o barra de unión. Les dije es puente de unión, perdón. Me regreso al dibujo. La verdad que pues tiene un escándalo aquí los perros afuera. No dejan concentrarse, hombre. Voy a poner con todas las letras porque luego nos formamos malas ideas, ¿verdad? Aquí es puente de unión. Puente de unión. Así se llama, puente de unión, ¿no? Es un milpuente, ni más ni menos, que se hace con barras de cobre incluso, ¿no? Entonces, regresando a la presentación, aquí tenemos el tablero general normal y los alimentadores. Este es un alimentador, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí son 4 conductores, porque se corre el alimentador A, B, C y N, ¿ya? Y un desnudo y un conductor de puesta a tierra. Y les puse signo de interrogación porque es justamente lo que vamos a calcular, ¿verdad? Y desde luego tenemos que definir si el alimentador va en tubería conduit de acero, si va en tubería conduit de PVC, si va en tubería conduit de polietileno de alta densidad, si va en charola, si es cable armado, si es cable, ¿cómo se llama? Multiconductor, metal clad, si es ducto cuadrado, si es un ducto incluso de barras de cobre, también puede ser eso el alimentador, etcétera. Pero lo más común y corriente, típico y además muy buena instalación es cuando se usa tubería conduit de acero, ¿no? Y así en de aquí al examen que les voy a hacer la siguiente semana, estamos hablando de 3 conductores, perdón, 4 conductores dentro de un tubo de acero. Y no vamos a ver todavía. No vamos a ver más opciones. Entonces aquí tenemos el tablero general de distribución. El alimentador recorre una cierta longitud, puede que recorra 70, 80 metros, 100 metros, 70 metros, etcétera, y llega al tablero de alumbrado, ¿verdad? Y en el tablero de alumbrado tenemos los circuitos derivados que alimentan luminarios, que alimentan receptáculos, ¿verdad? En esta fase nos estamos ahorita encontrando. No estoy poniendo otro tipo de cargas, no estoy poniendo las cargas más típicas, más clásicas que nos encontramos, ¿no? Y el tablero de alumbrado tiene su barra neutro y tiene su barra de tierra también. De hecho, no son barras, son conectores de cobre, que tienen una bola ¿cómo se llama? Una bola de tornillitos para mandar ahí ya
los cables desnudos o mandar los cables de neutro, ¿verdad? Que acompañan a los circuitos derivados. Y obviamente que la barra de tierra se va a conectar con el sistema de la malla de tierras, va a llegar hasta ahí. Y la barra de neutro se va a conectar con el neutro del transformador. Ya no se aterrizan aquí, ¿eh? Algunos los aterrizan y está mal porque al aterrizarlo, la corriente normal se va por el cable de tierra y también por el cable neutro, ¿verdad? Y, y en caso de falla, se va por el neutro y se va por tierra. No se separan los sistemas, sino nada más el aterrizamiento es aquí, en este, tal como viene este diagrama. Bueno, entonces, la norma NOM establece que los kVA del alimentador son iguales a 1.25 los kVA de carga continua más los kVA de carga no continua, ¿verdad? Entonces, y una vez obtenida la potencia, encontramos la corriente. Primero establecemos la potencia en función de la carga continua y la carga no continua. Entonces, ahí tenemos nosotros que la corriente del alimentador pues viene siendo igual a los kVA entre raíz de 3 kV línea a línea. Esto ya están ustedes avanzados en circuitos trifásicos y esto es muy cómodo para ustedes, ¿verdad? Nunca se les olvide, esta formulita hay que tatuársela en la mano, ¿verdad? kVA entre raíz de 3, kV línea a línea. El alimentador se calcula por corriente, por caída de tensión y por cortocircuito. Ya lo vimos cuando también vimos circuitos derivados. Entonces, es el mismo procedimiento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se tiene un piso de oficinas ubicado en el 10º nivel en la Ciudad de México. Se tiene una longitud de 70 metros. Calcule el alimentador por corriente y por caída de tensión, así como conductores de fase y neutro, ¿no? Conductor de puesta a tierra y la tubería cóndit. Eso se llama calcular el alimentador. La cédula de cableado. A, B, C, N y T, más el diámetro del tubo, ¿verdad? Donde lo vamos a alojar. Entonces, calcularemos en este nivel de curso por corriente y por caída de tensión y esperemos que al final del curso ya estemos calculando por cortocircuito, ya que haya más elementos, ¿no? Aquí estamos, digamos, en este caso se propone usar el parámetro de la tabla 220.12 de la NOM. Ya ayer la comentábamos, ayer la usamos. Yo se lo recomiendo que lo tengan todos a la mano. Donde dice que para oficinas, para edificios de oficinas, se va a tener que se usan 39 voltamperes por metro cuadrado. El valor de la carga unitaria, en este caso sería 39 voltamperes por metro cuadrado. 9 voltamperes entre metros cuadrados. Pero también indica que en el artículo 220.14K la carga de contactos es de 11 voltamperes. Cuando hablamos de... Por eso les recomiendo mucho vean la tabla, con mucho cuidado. Es más, yo creo que la voy a ver porque de plano quedan huecos, ¿verdad? Y justamente todo esto es materia de examen, el examen que les voy a hacer. Y siempre me interesa, pues, que se preparen bien para el examen. Voy a poner la tabla 220. La tabla 220.12, que es muy usada. Noten ustedes que no estoy hablando de un diseño, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, ya el diseño me arroja esto. Ah, bueno, está bien, ya el diseño te arrojó esto con detalle, adelante. Pero no tenemos diseño, nada más hablamos de un piso, de oficinas. Ah, pues nos vamos a índices, ¿verdad? Nos vamos a índices. Bueno, déjenme presentar la tabla. Podemos irnos por índices y es válido cuando no hay información, o podemos irnos por el diseño de detalle. Y debo de decirles a ustedes que el diseño de detalle muchas veces cuando se toman decisiones, sobre todo al arranque
el arranque de un proyecto, no se tiene información. Pues, por lo tanto, nos vamos a índices. Miren, aquí está la tabla 220.12. Cargas de alumbrado general por tipo de inmueble. Vámonos a oficinas, edificios de oficinas, y dice que son 39 voltamperes por metro cuadrado. Nótese que hay una asterisco B, fíjense bien, ¿eh? El asterisco B dice ver 220.14K. Ah, bueno, vámonos a 220.14, aquí está. Vámonos al inciso K. El inciso K dice lo siguiente: bancos y edificios de oficinas. En los bancos o edificios de oficinas, las cargas de contacto se deben de calcular de modo que sean superiores a las que se indican en los numerales 1 o 2 siguientes. La carga calculada a partir de 220.14I, ¿verdad? O 11 voltamperes por metro cuadrado. Ahora vamos a ver qué nos dice 220.14I. Dice salidas, el I dice salidas para contactos, excepto como se establece en J y K siguientes, las salidas de contactos se deben de considerar cuando menos de 180 voltamperes para cada contacto sencillo. Y ahí hay que dejarlo, ¿eh? Pero todavía dice la norma, o múltiple instalado en un mismo yugo. Un contacto compuesto de 4 o más contactos se debe de calcular con no menos de 90 voltamperes por cada contacto. Esta disposición no se debe aplicar a salidas para contactos especificadas en 220.11C1 y C2. Todo eso vean ustedes con calma, ¿ya? Porque es interesante. No me da tiempo de tratarlo, pero como yo no tengo definida, en este caso, la cantidad de contactos, entonces me voy a 11 voltamperes por metro cuadrado. Pero puede ser que en un proyecto yo les diga, fíjense que ahí hay 200 contactos. Ah, entonces ya es un número definido. Y además de los 39 voltamperes por metro cuadrado de alumbrado, voy a considerar la carga de contactos de 200 contactos a 180 voltamperes cada uno. No se me salgan de ahí, ni tampoco les recomiendo que su vida profesional le bajen, ¿verdad?, a menos de 180 voltamperes por contacto sencillo, no por contacto doble, 180 voltamperes. La norma permite que en un yugo, o sea, si hay 2 contactos, cada uno tenga 90. Yo no lo recomiendo, mejor blíndese un poquito, nadie les va a decir nada, ustedes son los especialistas, duerman tranquilos, ¿verdad? Sale. Entonces, explicado esto, vámonos al problema. Entonces, los KVA de alumbrado, pues tenemos que para edificios de oficinas son 39 voltamperes por metro cuadrado, por lo tanto, tenemos 78 KVA. Y para contactos, tenemos 2.000 metros cuadrados por 11, tenemos 22 KVA. El de arriba es carga continua, el de abajo es carga no continua, ¿verdad? Nos digo que la norma nos marca 1.25 carga continua y más la carga no continua. Es una cosa muy general que lo aplica por todos lados. Entonces, tiene entonces que los KVA del alimentador igual a 1.25 por 78 más 22. 119.5 KVA, ¿verdad? Entonces, la corriente del alimentador me resulta 119.5 entre raíz de 3 y 22. 313, ¿verdad? Entonces, enseguida ya definido esto, vamos a ver con qué vamos a proteger, ¿verdad? Con qué vamos a proteger el circuito. Entonces, se tiene que para dispositivos de sobrecorriente de 800, el 244B, fíjense bien, 240 es un artículo que trata sobre corrientes, trata sobre sobrecorrientes siempre, ¿eh? El artículo 244B se tiene que para dispositivos de sobrecorriente de 800 o menos, se permite el uso de un dispositivo de protección contra sobrecorriente del valor estándar superior de la ampacidad de los conductores que protegen. Entonces, pues, me resultó aquí que la corriente era de 313, bueno, pues el que sigue es 350, ¿verdad? 350, pero podemos calcular para 313. De las dos maneras podemos calcular el alimentador.
Aquí en este ejemplo pusimos que se puede calcular para 350, pero también se puede calcular para 313. Calculando el alimentador para 350, ¿verdad? Ah, no, se calculó para 313, miren, aquí está. Nosotros tenemos 313.6, o sea, 314. Estamos en la Ciudad de México, estamos, el factor de, en este caso, el factor de temperatura, aquí es factor de temperatura es igual a 0.94 y el factor de agrupamiento 0.8. El alimentador tiene A, B, C y N, tiene 4 conductores activos, 4 conductores portadores. Y el factor de temperatura, como es un circuito mayor de 100, va a ser 0.94. Vean ustedes con calma, vean ustedes las tablas correspondientes, ¿no? Entonces nosotros tenemos pues que la corriente es mayor de 100 amperes, se busca el valor de la columna de 75 grados, aplicamos pues esos factores, buscamos una corriente de tabla superior o igual a lo que resulte, entonces me resultaron 417. Entonces, un conductor de 310, 15B, 16, columna 75, sería, fíjense que el que corresponde sería 600 kcm, fíjense, 417. Voy a la tabla para que la veamos. Déjenme irme a la tabla de la norma. Qué caray. Es que se mueve muy rápido esto. Ahí está, miren. En primera, nada más para que vean, como estamos hablando de un circuito mayor de 100 amperes, vamos a considerar la tabla de, ¿cómo se llama?, de corrección por temperatura. Y como es mayor de 100, vamos a usar la columna de 75 grados. Estamos postulando la Ciudad de México con un rango de 31 a 35, pero igual les puedo decir, se trata de una instalación en Saltillo, Coahuila, donde en el verano se tiene temperaturas del orden de 40 grados máximo, pues serían el rango de 36 a 40. O puede ser en Mexicali, donde tenemos temperaturas de 51 a 55 en la torre, pues sí, ¿ya? Tengo que usar este rango. Pero como es un circuito mayor de 100, entonces aquí sería 75 grados, ¿verdad? Nos vamos a 31, 35 y corresponde el factor de 0.94. Bueno, entonces, y luego por otro lado, como tenemos más de 4 conductores, ¿verdad? Tenemos el 80% del porcentaje, ¿verdad? De lo que yo pueda usar, de los valores que vienen en la tabla, o sea, el factor se vuelve 0.8. Y pues además hay que tener en cuenta, fíjense que si yo también les pudiera decir, resulta que el conductor está puesto en la azotea, ¿verdad? Y tengo un conductor expuesto y se encuentra a 13 milímetros, ¿verdad? Del techo, ¿no? Sí, pues tengo que considerar, le tengo que sumar 33 grados más, fíjense bien, que está a 900 milímetros, a 1 metro, ¿verdad? Casi 1 metro, pues le tengo que agregar 14 grados, abusados, también todo eso puede suceder, ¿eh? Y sí es muy común que los alimentadores vayan a veces por el techo, ¿eh? Entonces, cuando estamos expuestos a la luz solar, ¿verdad? Encima de azoteas, tienen que aplicar esta tablita, compañeros, ¿no? Bueno, pero no es el caso, todo va interno, ¿no? Entonces, nos vamos a la tabla 310, 15B, 16, y teníamos una corriente de 417 amperes, ¿verdad?
había que considerar una corriente de 417 amperes. Y y bueno, pues vemos, ¿qué caray? Permítame que se me van las figuras. Está. 417, sí, vamos a la columna de 75. Y no, pues fíjense, tenía que ser 600 kcm, ¿no? Pero resulta, se lo voy a decir de una vez, comercialmente no hay conductores arriba de 500. Sí me los fabrican, ¿eh? Yo he visto incluso conductores hasta de 1000 kcm, baja tensión. Es una locura, son como si fueran barras de cobre, la verdad, ¿eh? Imposible de trabajar, ¿no? Y aparte, por el efecto piel que veíamos ayer, es un desperdicio de área. Hagan de cuenta que es inútil completamente meter conductores de mayor calibre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el circuito en 2 o en 3. En lugar de tener el alimentador con un solo cable por fase, vamos a meter 2 o 3 o N cables por fase. Eso es mucho más económico, ¿verdad? Y una cosa que ustedes pueden notar, miren, sobre todo en calibres grandes, vamos a ver aquí de un 0 en adelante. Vean ustedes los milímetros, por ejemplo, con 53 milímetros, ¿verdad? Con 53 milímetros, que tiene un 0, tengo 150 amperes. Con 107, que es el doble, alguien diría, hay 300, ¿verdad? Y miren, con 107 milímetros, que equivale a 4 ceros, tengo 230, no tengo 300, tengo 230. Y vamos a pensar el doble de 107. Bueno, no hay, pero 203, alguien diría, no, pues serían 460. Vean, 335, ¿se fijan? Precisamente porque ya no se aprovecha bien el conductor. A ver si alguno de ustedes me puede hacer una gráfica. A ver, porque es interesante. Y eso les va a servir a ustedes. A ver si alguno de ustedes puede hacer esta grafiquita que sea mal, que no sea mala onda. Miren, este sería una gráfica así. Por aquí estaría en el eje de las X. Ahí salió re feo esto. En el eje de las Y estaría la corriente. Y aquí estarían los diferentes calibres. Tanto, por ejemplo, puede ser un 0 y los milímetros cuadrados. En este caso hablábamos de 103 milímetros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser siguiendo la escala, más o menos en la posición milimétrica que le corresponda, ¿verdad? Que sería casi el doble, no sé. Entonces poner la corriente que resulte, ¿verdad? Y en lugar de ser una gráfica lineal, va a resultar una cosa así, ¿verdad? En realidad, ¿no? Vale la pena ver si alguien de ustedes puede hacerme esta grafiquita en el Excel y nos las comparte a todos, ¿no? Si alguien es curioso, nos demos cuenta que no se puede aprovechar bien, ¿verdad? Lo que sería la capacidad de los conductores simplemente duplicando el calibre, ¿no? Entonces es interesante ver eso. Bueno, tenemos entonces que dividir, lo vamos a dividir entre 2, el circuito, ¿verdad? El circuito originario era de 313, lo dividimos entre 2, y ahora resulta 208, y de acuerdo a la tabla, pues va a ser un conductor I 4 ceros. Fíjense bien cómo le pongo conductor I 4 ceros. Quiero que esa nomenclatura me la pongan en el examen. Significa que están usando es la corriente que corresponde a la tabla 310-15B16 para un conductor de 4 ceros cobre THWLS. Entonces 230 amperes, ¿verdad? Que resulta mayor que 208. Entonces, pues, ese sería el calibre que vamos a usar, ¿verdad?
Eh, y el conductor de puesta a tierra lo calculamos de acuerdo a 250-122. No Profe, estoy compartiendo, perdón, ¿verdad? ajá, no, no está compartiendo. De todas maneras, sí tienen los apuntes, ¿verdad, jóvenes? Sí, Esta presentación, estudienla, por favor, ¿no? Esta presentación, estudienla, jóvenes, por favor. Bueno, aquí tengo, pues, divido entre 2, 156. La corriente de tabla, pues, que resulta debe ser igual o superior a 208. La corriente de un conductor 4 ceros, fíjense en la nomenclatura que uso, es 230, por lo tanto mayor que 208, y eso quiere decir que es lo que vamos a usar. Vamos a dividir entre 2. Ahora, como el termomagnético es de 350, de acuerdo a 250-122, cuando vean la tabla, viene que para 400 amperes, que es el rango que corresponde, sería 2 AWG, ¿verdad? Cobre, que sería el conductor de puesta a tierra. Y el tubo Conduit, aquí viene cómo se calcula en función de las áreas, y resultó un tubo Conduit, déjenme ver de cuánto resultó, de, sí, de 2,5 pulgadas, 1,323 milímetros cuadrados. Vean el procedimiento, estudienlo, ¿verdad? Y ya. Entonces, con esto calculamos por corriente el conductor. Aquí le paramos. Mañana, no, el lunes vemos cálculo por caída de tensión y espero hacer examen el martes primero, ¿no? Que pasen buen día, jóvenes. Igualmente. Hasta Buen luego. día, profe. Hasta luego. Bueno.